Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola a todos, bienvenidos a la radio de World's Last Change. Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo está Pedro Merino para otro estudio esclarecedor y alentador de las Escrituras. Bienvenidos y gracias por hacernos parte de su día. Realmente es un privilegio poder compartir la verdad, y estamos agradecidos a nuestros oyentes y a todos los que visitan nuestro sitio web que han expresado su interés en el ministerio de World's Last Change. Si ya sintonizó antes o visitó nuestro sitio web, sabe que preferimos usar el nombre personal del creador, que es Yahuwah. Oh, ya. Viene del verbo hebreo ser, Hayá. Y en el nombre de Yahuwah en sí mismo se convierte en una promesa muy poderosa que cualquiera de nosotros puede reclamar. Es por eso que las Escrituras nos siguen diciendo una y otra vez que invoquemos el nombre del Señor. En la original lengua hebrea no es invocar al nombre del Señor, es invocar el nombre de Yahuwah. Y no puedes hacer eso si no conoces su nombre. El nombre del Salvador es Yahushua y significa Yahuwah salva, o más preciso, la salvación de Yahuwah. Me encanta lo descriptivos que son los nombres hebreos. A mí también. E incorporan el nombre del Padre en muchos de esos nombres. Es probable que también nos escuche usar Eloah o Elohim, Adonai, El. Estos son títulos hebreos que se refieren al Padre. Es el equivalente de Dios o Señor en español. Conocer el nombre personal del Todopoderoso es un don tan increíble. Es inspirador, de fe aclamar la promesa de su nombre. ¿Qué tienes preparado para nosotros hoy, Pedro? Bueno, hoy quiero hablar de los dones. ¿Alguna vez has recibido un regalo que fue más allá de todas las expectativas? Algo que se destaca en tu mente incluso hasta el día de hoy como algo muy especial. Oh, sí, absolutamente. Me han dado algunos obsequios especiales y sinceros antes, pero hay uno que fue absolutamente espectacular. Bueno, el año en que cumplí 15 años, mi papá me consiguió pases anuales para ver a mi equipo de fútbol favorito. Vaya, ¿todos los juegos? Sí, compró 2 pases, uno para él y otro para mí, y se comprometió a ir conmigo a todos los partidos. Además de tener la oportunidad de ver jugar a tu equipo favorito, debes tener grandes recuerdos con tu papá. Fue genial, verdaderamente el regalo que siguió dando. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, el don divino que sigue dando. La justificación, por supuesto, es lo que nos permite salvarnos, pero hay más. Antes de continuar, resumamos qué es la justificación. Sé que hemos hablado de esto antes, pero recapitulemos. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La justificación es el mismo corazón del mensaje del Evangelio. Es la transacción, el don, donde los méritos de la sangre del Salvador se atribuyen al creyente y él o ella está en Yahuwah como si nunca hubiera pecado. La justificación es un don de gracia. Revela las profundidades del amor divino que abarca la mente, de que Yahuwah nos quiera tanto, que realmente nos acredite con los propios méritos de Yahushua es asombroso. No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para merecerlo o ganarlo. Yo lo veo como una donación. Yahushua dona los méritos de su sangre para cubrir a los pecadores en una donación en sin fin. Su pureza y perfección nos ha sido regalada. Esa es una buena forma de decirlo. Y tienes razón, es interminable. Pero hay más. En un sentido muy real, la justificación es el don supremo que sigue dando. Porque con la justificación
vienen aún más dones que transforman al pecador de la imagen de Satanás en la imagen divina. La vida santa es el fruto de la justificación. El resultado de ello no es lo que te justifica. Exacto. La santidad no es el precio que pagas para ser justificado. La santidad es el resultado de la justificación. Dediquemos un momento a leer la descripción de Pablo de este maravilloso regalo. Pablo realmente lo dice mejor. Efesios 2, versículos 4 al 10. Me gusta este pasaje porque es muy claro. Dice: Pero Yahuwá, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuanto estábamos muertos en pecados, nos ha vivificado juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nos resucitó a una y nos hizo sentar junto en los lugares celestiales en Cristo Yahushua, para que en los siglos venideros Él muestre las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros a través de Cristo Yahushua. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, es don de Yahuwá, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras, ya que Yahuwá preparó de antemano para que caminemos en ellas. Esas buenas obras son el resultado de haber sido justificadas. No es así como se gana la justificación. Ahora, la mayoría de los cristianos tienen una comprensión bastante buena de la justificación. Todos somos pecadores, salvos por la gracia. Pero el plan de redención abarca mucho más que el simple perdón de los pecados que hemos cometido en el pasado. Un escritor cristiano dijo hace años algo que siempre se me quedó grabado: la redención sin restauración no es salvación. En otras palabras, no somos salvos solo para convertirnos en pecadores inmortales. Precisamente por eso digo que la justificación es el don que sigue dando. Con la justificación, Yahuwá otorga a los creyentes aún más dones. Estos dones devuelven al individuo al estado de pureza que tenía Adán antes de la caída. Con estos dones, el pecador queda perfectamente restaurado y refleja la imagen divina. Nuestro Creador es también nuestro recreador. Esta es la pura magnitud del don de justificación de Yahuwá. En el mismo momento en que la fe del pecador arrepentido se aferra a la promesa de que la sangre derramada de Yahushua cubre sus pecados, éste es justificado. Esta no es una transacción de dos partes con la gracia divina. No es la parte 1. Yahuwá te declara justo. Luego, la parte 2. Para mantener ese estado de gracia, ahora depende de ir y no pecar más. Así es. Cuando Yahuwá te declara justo, eres justo. Cuando te mira, te ve a través del lente de la justicia de Yahushua y te ves como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que significa estar justificado. No se puede ganar con buenas obras, no puedes hacerla por medio de la abnegación, ni siquiera puedes ganarlo con el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento en sí mismo también es un don. Ese es un buen punto. Todos sabemos que si realmente estás arrepentido, significa que dejas de cometer la ofensa. Lamentas tanto el mal que has hecho que dejas de hacerlo. Eso es arrepentimiento genuino. Pero eso tampoco es algo que de alguna manera podamos hacer desaparecer. Jeremías 17, versículo 9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién puede conocerlo? Si el corazón es desesperadamente perverso y engañoso sobre todas las cosas, ¿puedo arrepentirme y dejar de hacer el mal?». No. Seamos realistas. El pecado puede ser divertido. Ciertamente, para nuestra naturaleza humana caída, es más agradable que las cosas espirituales. Así que sí, veo lo que estás diciendo. El arrepentimiento en sí mismo tiene que ser un regalo. La salvación no es que Yahuwá y yo trabajemos juntos. La salvación es siempre un don gratuito. Lo único que podemos hacer es elegir y aceptarlo, o rechazarlo y continuar viviendo en el pecado conocido. Este tema de la justificación y los detalles de cómo funciona la salvación es el tema de la carta de Pablo a los romanos. Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado ante sus ojos, porque la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora la justicia de Yahuwá, sin la ley, se manifiesta siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Yahuwá, que es por la fe de Yahushua al Cristo para todos y para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahuwá, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Yahushua, quien Yahuwah ha establecido como propiciación a través de la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Yahuwah, para declarar, en este tiempo, su rectitud, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Yahushua, Romanos 3, versículos 20-26. Nuevamente es imposible ganarse la justicia de Cristo por sí mismo. La salvación no se puede ganar con ningún esfuerzo u obra del individuo. Solo por la fe puede alguien ser justificado y estar delante de Yahuwah como si nunca hubiera pecado. Y es un don continuo, una donación perpetua de la justicia de Cristo que cubre nuestra inmundicia con los méritos tanto de la vida de Cristo como de la muerte. Esto fue una nueva comprensión para mí recientemente. Los méritos de la sangre de Yahushua, su muerte, cubre mis pecados, mis acciones pasadas que fallaron en reflejar perfectamente la imagen divina. Y además, Yahuwah también me acredita los méritos de la vida perfecta de Yahushua. Por eso, como dijiste antes, cuando Yahuwah nos mira, ve la perfección de Yahushua. No somos solo un cero a la izquierda, por así decirlo. En cambio, los mismos actos que hizo Yahushua, las amables palabras que pronunció, el servicio desinteresado, las obras amorosas, esos son realmente acreditados en nuestra cuenta. Entonces, literalmente, Yahuwah nos mira a través del lente de la vida perfecta de su Hijo. Ese es un pensamiento realmente impresionante, ¿no? Tener no solo los méritos de la muerte de Yahushua, sino también los méritos de su vida aplicados, y saber que cada palabra y acto bondadoso y amoroso que hizo es lo que el Padre ve cuando nos mira. Te baja los humos de grandeza, y a su vez enseña a ser modesto. Realmente lo es, y subraya una vez más que la salvación en su totalidad es un don. Nuestras justificaciones propias no solo nos llevará al reino venidero de Yahuwah en la tierra, sino que es en sí mismo un pecado. Y sin embargo, ¿cuánto quiere nuestra naturaleza caída ser recta por nuestros propios esfuerzos? Robert Murray McCheyne fue un hombre profundamente espiritual. Tenía solo 29 años cuando murió en 1843. Dijo una vez: la justicia propia es el ídolo más grande del corazón humano, el ídolo que el hombre más ama y Dios más odia. Siempre estás tratando de hacer algo en ti mismo para ganarte el favor de Dios, pensando poco en tu pecado o mirando tu arrepentimiento. Lágrimas, oraciones, o observando sus ejercicios religiosos, etc., o mirando a tus gracias, la obra del Espíritu en tu corazón. Cuidado con los falsos Cristos. Estudien la santificación al máximo, pero no hagan de ella un Cristo. La justicia y la rectitud son exactamente lo mismo. De hecho, en griego son la misma palabra. Entonces, así como no hay justificación propia, tampoco hay rectitud propia que sea aceptable para Yahuwah. Eso me recuerda lo que dijo Isaías en Isaías 64, versículo 6. Dijo: todos somos como cosa inmunda, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La justificación es el don de la justicia, y como todo lo demás necesario para nuestra salvación, es un don del amor divino. En camino a conocerte la luz se aclara. El libro de la vida. Revelaciones 4 establece el escenario, pero en el versículo 5 es donde comienza la acción. Y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito dentro y en la parte de atrás sellado con 7 sellos. Revelaciones 5:1.
Este es el libro más importante jamás escrito. Es el libro de la vida. Ninguno entra en el cielo si sus nombres no están escritos en él. El libro de la vida, por todos los intentos y propósitos, es un libro de historia. Contiene un relato detallado de cada acto cometido, de cada palabra pronunciada, de cada pensamiento secreto que se haya albergado desde la creación de Adán. Aunque la escritura no indica explícitamente cómo se introducen los nombres en el libro de la vida, la Biblia contiene ciertas pistas. Reunidas, sugieren que el nombre de una persona se registra al renacer. Pedro declara: Yahuwah no se tarda con respecto a su promesa, como algunos hombres consideran la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Cuando Pablo predicó a los filósofos y sabios de Atenas, se refirió al hecho de que eran muy devotos diciendo: Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 17, 22, 23, 30. Revelaciones 4 establece el escenario, pero Revelaciones 5 es donde comienza la acción. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito dentro y en la parte de atrás sellado con 7 sellos. Revelaciones 5.1. Un ángel poderoso llama por alguien digno para dar un paso adelante y rompa los sellos para abrir el libro. Sin embargo, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró quien podía abrir el libro o era digno de incluso mirar en él. Esto fue devastador para el profeta anciano. Comprendió el significado de este libro peculiar. Contiene una historia detallada de cada acto jamás cometido, de cada palabra jamás pronunciada, de cada pensamiento secreto que se haya albergado desde la creación de Adán. Sin este libro, el juicio investigador no podría tener lugar. Y lloré mucho, porque ningún hombre fue hallado digno de abrir y de leer el libro, ni de mirar en él. Revelaciones 5.4. Uno de los ancianos rápidamente conforta a Juan, diciéndole: No llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y soltar sus 7 sellos. Revelaciones 5.5. Hemos dialogado en que una vez que una persona acepta el don de la justificación, hay otros dones que vienen con ese gran regalo. ¿Qué más puedes contarnos sobre estos otros dones? Bueno, es como si el Padre estuviera esperando con gran expectación derramar su bendición, tras bendición, tras bendición. Él no va a forzar la voluntad humana. Así que antes de que Él pueda bendecir y ayudar de la manera que Él quiere, primero tenemos que tomar esa decisión de aceptarlo a Él y a sus dones. Uno de estos dones, y es realmente precioso, es la santificación. Ahora esta es una de esas grandes palabras que a los cristianos les gusta decir, pero en realidad no la usamos o ni siquiera la escuchamos en ningún otro contexto. ¿Tienes aquí tu diccionario favorito? Sí, lo mantenerlo aquí en el estudio. Gracias. ¿Podrías buscar la palabra santificar y decirnos qué significa? Para aquellos que no lo sepan, Luis tiene este diccionario realmente antiguo. De 1828, en realidad. Las definiciones son geniales. Hay mucha más profundidad del significado. Bueno, aquí vamos a santificar. Dice, en un sentido general, limpiar, purificar o santificar, separar, apartar o nombrar para un uso santo, sagrado o religioso. Purificar. Prepararse para el servicio divino y participar de las cosas santas. Limpiar de la corrupción para purificarnos del pecado, para santificarlos, separando los afectos del mundo y sus impurezas y exaltándolos a un amor supremo. Eso es poderoso. Y ese es uno de los dones que Yahuwah otorga a aquellos que aceptan el don de la justificación. La santificación es literalmente la transformación a la imagen divina. ¿Has oído hablar de Neil T. Anderson? Es un autor cristiano. No me suena. Bueno, hizo una declaración que creo muy reveladora. Él dijo: el cambio interior,
La justificación se efectúa en el momento de la salvación, el cambio externo en el caminar diario del creyente. La santificación continúa durante toda la vida, pero la obra progresiva de santificación solo es plenamente eficaz cuando la transformación interior radical de la justificación se realiza y se apta por la fe. Me gusta eso. Hacerse apto de algo, por supuesto, significa aclamarlo. Entonces, lo que esto dice es que la santificación, al igual que la justificación, se otorga. No es algo que ganamos. Creo que es importante enfatizar que es tan fácil caer en esta mentalidad de que para mantener nuestro estado de justificación tenemos que hacer algo, cualquier cosa. Tenemos que dejar de comer esto o empezar por usar eso, y muy pronto volvemos a la salvación por obras. El hecho de que la santificación en sí sea un don es un punto muy poderoso y alentador. Bueno, no podemos hacerlo. Tiene que ser otorgado. Es la única forma en que cualquiera pueda transformarse en la imagen divina. Creo que Ezequiel 36 lo dice mejor en los versículos 25 al 27. ¿Qué dice eso? Dice: entonces rociaré sobre ustedes agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, los limpiaré. También os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ti, y haré que andes en mis estatutos, y guardarás mis juicios y los cumplirás. Somos pecadores, así que desde nuestra perspectiva es normal ver a la ley divina con temor y aprensión, pero la verdad es que la ley divina es simplemente una transcripción del carácter divino. Es la ley del amor. Exacto. Yahuwah regala a cada creyente justificado el don de un corazón nuevo. Es un don divino. En ese corazón nuevo inscribe su ley amorosa, la transcripción de su propio carácter. Esto es poderoso porque una vez que recibes ese regalo, adivina qué sucede. Tus deseos secretos, tu corazón interior escondido se limpian. Ahora naturalmente te deleitas en la santidad y encuentras odioso el pecado. ¡Qué gran regalo! Realmente lo es. Me recuerda a una declaración hecha por el gran Charles Spurgeon. Dijo: la fe salvadora es una reacción inmediata con Cristo. Aceptar, recibir, descansar, solo en Él, por la justificación, santificación y vida eterna en virtud de la gracia de Yahuwah. De principio a fin, la salvación es un don de la gracia divina. Ahora, esto no significa que en cualquier momento antes de la glorificación podrá aclamar la perfección. Oh, mi esposa podría haberte dicho eso. Ella te conoce bien, ¿eh? Oh, sí. Sin embargo, ¿cómo funciona esto? Es un don, sí, pero obviamente no vamos a pecar en el reino eterno de Yahuwah. Ni siquiera queremos hacerlo. La justificación y la santificación ambos son dones, pero aún tenemos nuestra naturaleza humana caída. Todavía tenemos las fallas y debilidades que vienen con haber heredado y cultivado tendencias al pecado. La diferencia, sin embargo, es que con los dones de la justificación y la santificación de Yahuwah, el deseo más profundo del corazón será estar unido como uno con el Padre. Esto significa que si tienes la opción de ver esa película por un par de horas, en lugar de mantener tu mente en sintonía con Yahuwah, vas a elegir mantener tu mente enfocada en las cosas celestiales, no por mantener su estado de justificación, sino simplemente porque obtiene más gozo en la comunión con el Padre, en lugar de ver una película de Hollywood o Bollywood. Esto me recuerda a la oración de Yahushua por sus seguidores justo antes de Getsemaní. Está en Juan 17:20-21. Dice: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El don de un corazón nuevo inscrito con la ley divina. Esa es la respuesta de Yahuwah a la oración del Salvador. Nunca antes lo había pensado de esa manera. Hay otro don que viene con la justificación y es la glorificación. Como dijiste, no vamos a ser transformados en pecadores inmortales repentinamente. La cuestión es que no tenemos tendencias cultivadas al pecado. También hemos heredado tendencias al pecado. La glorificación se encarga de todo eso. Se podría decir que la glorificación es el toque culminante del plan de la salvación. Thomas Watson fue un ministro y autor inglés en el siglo XVII.
Él era un puritano y varios de sus libros aún están impresos. Él dijo algo que no había apreciado del todo hasta ahora. Dijo que era absurdo imaginar que Yahuwah justificaría a un pueblo y no lo santificaría, o que justificaría a las personas que no podía glorificar. El plan de la salvación no es solo perdonarnos los pecados pasados, también es para restaurar completamente en nosotros la imagen divina, para llevarnos de regreso a donde hubiéramos estado si nunca hubiésemos pecado. En resumen, justificación se aplica los méritos de la sangre de Yahushua al pecador arrepentido, y éste de pie ante Yahuwah como si nunca hubiera pecado. Santificación es el don de un corazón nuevo que tiene la ley divina, el carácter divino, inscrita con él. Con este don el pecado se vuelve odioso para el creyente. Glorificación entonces es el don que elimina la naturaleza humana caída y transforma el cuerpo y el alma por completo en la imagen divina. Esto ocurre en la resurrección de los justos, ¿no? ¿Cuándo regresa Yahushua? Sí, la glorificación es el don final que transforma completamente al creyente en la imagen divina. Pablo realmente habla bastante sobre esto. Filipenses 3, versículos 20 y 21, que dice: Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, y el Señor Yahushua Cristo, quien transformará nuestro cuerpo inmundo para que sea conforme a su cuerpo glorioso, según la obra por la cual Él es capaz incluso para someter todas las cosas a sí mismo. La santificación hace que el pecado sea odioso para el creyente, pero el pecado en sí sigue siendo parte de esa naturaleza. La glorificación es el don que transforma la naturaleza, haciéndola una con lo divino. Este es también el punto en el que nuestros cuerpos humanos y pecaminosos carnales se transforman en cuerpos espirituales nuevos que nunca morirán. Pablo lo dice mejor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 46 al 56. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre era de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como el hombre del polvo, así con los que están hechos del polvo, y como es el hombre celestial, así también son los celestiales. Y así como hemos cargado la imagen del hombre del polvo, cargaremos también la imagen del hombre celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahuwah, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque este corruptible debe vestirse de incorrupción, y este mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando este corruptible se haya revestido de incorrupción, y este mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá el dicho que está escrito: la muerte es devorará por la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias sea a Yahuwah que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahushua Cristo. ¡Wow! Ese pasaje simplemente vuelve a la vida, ¿no es así? Y todo se debe a Yahuwah, quien nos da la victoria, de principio a fin, y en cada paso del camino es un don. A los santos se les dio un corazón nuevo en el momento de la justificación. Ahora en la glorificación se les dará nuevos cuerpos espirituales que nunca morirán, y con eso viene el don de una naturaleza superior. ¿Te imaginas cómo será? ¿Ser dotado por una naturaleza superior? Para nunca más ser tentado a pecar porque no habrá nadie en ti que responda a la atracción de Satanás. ¡Qué increíble don será ese! Esto es lo que permite a los santos contemplar el rostro del mismo Yahuwah y vivir en su presencia inmediata. A Moisés se le dijo que ningún hombre podía ver el rostro de Yahuwah y vivir porque nuestra naturaleza pecaminosa era gran parte de nosotros. Pero con la glorificación nos convertimos en hijos e hijas de Yahuwah y podemos pasar la eternidad con él. Me recuerda la declaración de Pablo a los creyentes de Filipos. En Filipenses 2, versículo 13, él explicó: porque Yahuwah es el que obra en vosotros, para que anheles hacer su buena voluntad. Sabemos que la salvación en sí misma es un don, pero también lo son la justificación, la santificación y la glorificación.
Todo lo que tienes que hacer es aceptar estos dones por fe. No hay nada que podamos hacer para ganarlo, solo aceptarlo por fe. Cuando hagamos esto, Yahuwah mismo te preparará. No se vayan, amigos, cuando regresemos responderemos sus preguntas enviadas a nuestro email diario. Nutrición para la mente y conciencia. La Navidad es un festivo religioso. A pesar de todos los adornos comerciales de la celebración moderna, la Navidad permanece en el alma una festividad religiosa. Es un tiempo donde una deidad es recordada y honrada. Los cristianos supuestamente celebran el nacimiento de Cristo en el tiempo de la Navidad. Se intercambian regalos en honor del regalo más grande jamás dado. Ellos dicen, Jesús es la razón de la temporada, y hablan de colocar a Cristo en el centro de la Navidad. El problema está que Yahushua, el Salvador, nunca estuvo en víspera de la Navidad. Mientras las escrituras no proporcionan la fecha del nacimiento del Salvador, la mayoría de los eruditos concuerdan que él nació en otoño, y no el 25 de diciembre, una fecha del calendario pagano gregoriano. Para exponer al Dios que está siendo verdaderamente honrado en la Navidad, es necesario trazar sus orígenes paganos. Las celebraciones del 25 de diciembre comenzaron poco tiempo después del diluvio con el nacimiento de Tamuz, como la reencarnación de Menrop. Las tradiciones cristianas de hoy en día provienen directamente de la antigua Babilonia y la Roma pagana. Los romanos paganos honraban a Saturno con un festival que duraba una semana en diciembre llamado Saturnalia. Saturno era el dios romano del tiempo y de la cosecha, así que a menudo se le ilustraba sosteniendo una hoz. Él era más cruel y más malévolo de todos los dioses paganos. Él exigía sacrificios de niños. Incluso el dios de Israel más frecuentemente veneraba cuando en apostasía era el dios Saturno, Chiun, Moloch y Renfán. Los israelitas ofrecieron sus niños en sacrificio a este vil dios sanguinario. A pesar de la violencia y derramamiento de sangre, Saturnalia era un tiempo de festividad y celebraciones. Las varias celebraciones antiguas honrando a este sediento dios sanguinario, que ha venido hasta el día de hoy como una de las más amadas tradiciones cristianas celebrada en el mundo entero, es como crucificar a Cristo de nuevo. Estas tradiciones incluyen los 12 días antes de la Navidad, regalos dejados por la noche, árboles navideños decorados con luces. Estos eran originariamente velas hechas de la grasa de los cuerpos quemados de víctimas, sacrificios de niños. Árboles de Navidad con sus bolas, antiguamente cabezas decapitadas de víctimas sacrificadas. Fiestas con juguetes ruidosos, intercambios de regalos, besos bajo el muérdago, vallas de acebo, comida de los dioses, ramas de hoja perenne. Incluso las imágenes de Papá Noel o de Santa Claus tienen una recalcada semejanza con Saturno, un hombre viejo con larga barba rodeado de niños. Es hora de responder a las preguntas enviadas a nuestro email diario. Es anónimo. Dice: Hola, por allá. Tengo muchas ganas de estudiar más la Biblia, pero cada vez que lo intento me cuesta concentrarme. Mi mente divaga y sinceramente estoy aburrido.
No disfruto leer la Biblia. Es horrendo lo que digo, pero es la verdad. Realmente quiero estudiar la Biblia y me siento culpable por no disfrutarla. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que quiero decir es que no se sienta culpable. El diablo usa la culpa para separarnos de Yahuwah. En segundo lugar, puedo relacionarme. Y yo también. Cuanto menos estudies la Biblia, menos querrás estudiar. Pero lo contrario de eso también es cierto. Cuanto más estudias, más quieres estudiar. Es un principio espiritual, que las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14 dice: «El hombre que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente». Pero incluso si el estudio de las Escrituras te aburre, es posible superar eso y, en el proceso, desarrollar una fe muy fuerte. Hebreos capítulo 4, versículo 12, contiene la clave para desarrollar el amor por el estudio de la Biblia. Dice: «Porque las palabras de Yahuwah es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que traspasa hasta la división del alma y el espíritu, y de las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Debido a que la palabra de Yahuwah es viva y poderosa, al principio puede requerir hacerlo como una simple lección, en lugar de un deseo sincero. Pero cuanto más estudie, más descubrirá las profundidades ocultas de los pasajes que quizás hayas pasado por alto antes. Salte de inmediato y hágalo. ¿Hay algo más por donde comenzar? Sí, recuerda que cualquier cosa que necesites puedes orar y pedir, en Revelaciones 3. ¿Cuál es el problema con la iglesia de la Odisea? Se creen ricos y enriquecidos con bienes y sin necesidad de nada. Mientras que en realidad son Miserable y degradados y pobres de inteligencia, ciego y desnudo. básicamente necesitados de todo. Entonces, ¿cuál es el consejo que se les dio a los laodicenos? ¿Cómo se supone que saldrán del pantano del orgullo espiritual en el que se encuentran? Bueno, por un lado, no salen solos. Revelaciones 3, versículo 18, dice: «Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas». Entonces van al Salvador y le piden qué necesitan, ¿no? Así es. Eso es exactamente lo que cada uno de nosotros debe hacer. Y debemos hacerlo, no solo para tener hambre por el estudio bíblico, sino porque necesitamos discernimiento espiritual para comprender lo que estamos estudiando. Ese es el colirio que el testigo fiel dice estar dispuesto a darnos. Esto me recuerda a una promesa que Yahushua hizo en Juan 16. Es hermoso. Dice: de cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea completo. Pida el discernimiento espiritual para comprender lo que está leyendo. Pide anhelo de la palabra de Yahuwah. Considera la Biblia como su carta de amor personal, porque eso es realmente lo que es. El monarca todopoderoso del universo te ama tanto que quiere comunicarse contigo, por eso ha preservado las Escrituras, para que puedas llegar a conocerlo. Una cosa que realmente ayuda a mi estudio bíblico es el tener suficiente tiempo para orar. Y estoy hablando de algo más que un rápido, apresurado: «Querido Padre, gracias por nuestra vida. Ven a vivir en mi corazón y permíteme representarte correctamente en este día. En el nombre de Yahushua, amén». Y sí, tienes razón. Tómese el tiempo para visitarlo. Tómese el tiempo para sentarse en silencio en su privacidad y escuchar sus impresiones. Eso es una gran parte para mí. No apresurarse en la oración y construir un tiempo para escuchar la voz apacible y delicada. Entonces, puedo adoptar esa misma actitud de oración en mi estudio bíblico y oír su voz mientras leo. Me gusta cuestionarme mientras leo la Biblia. Primero, ¿qué me dice esto acerca de Yahuwah? En segundo lugar, ¿qué me dice esto sobre mí? Y en tercer lugar, ¿qué me dice esto acerca de mi vida según la voluntad de Yahuwah? No todos los pasajes de las Escrituras responderán a todas las preguntas, pero cada pasaje de las Escrituras abordará al menos una de esas tres preguntas. ¿Tienes un cuaderno para tomar notas mientras lees? No siempre, algunas veces. Sin embargo, es útil si estás haciendo un estudio profundo, comparando las Escrituras con las Escrituras. Después de todo, el discernimiento espiritual corresponde a una nutrición espiritual.
provee una profunda visión de las verdades. Otra cosa que es realmente útil es usar una concordancia. Busque palabras. Si no tiene una copia propia, búsquelas en línea. Hay muchos recursos para el estudio bíblico en línea. Yo apoyo eso. Cuando comencé a buscar palabras en la concordancia, mi estudio bíblico realmente cobró vida. A menudo hay significados que se pierden en la traducción, matices que simplemente no entiendes. Pero si buscas la palabra en una concordancia o, mejor aún, en un diccionario bíblico, hay mucho ahí. Pero tan pronto como llegan a los proqueados, reducen el entusiasmo. E incluso si supera los principios, no es probable que obtenga mucho de las descripciones de todos los ritos del sacrificio en el Código Levítico, a menos que sea parte de un tema que está investigando a lo largo de las Escrituras. Ese es el último versículo de la Biblia en caso de que no lo supieran. Para alguien que nunca antes ha usado una concordancia, ¿cómo usaría una concordancia para investigar un tema en las Escrituras? Bueno, digamos que quieres hacer un estudio sobre fe. Lo primero que yo haría sería buscar el significado de la palabra original. Sí, es posible que los traductores hayan usado la palabra fe en inglés, pero ¿cuál es la definición real de la palabra hebrea o griega original? Entonces simplemente continúe, busque y lea cada uso de la palabra fe en las Escrituras. Te garantizo que si haces eso comprenderás qué es la fe, lo que no es y cómo podemos usarla para superar lo que no tenías antes. Y de nuevo, no se apresure porque alguna de esas palabras es posible que tarde unos días en responderlas. Ese es un buen principio para tener en cuenta. Cada vez que estudien la Biblia no vaya más rápido de lo que puedan entender. Lo bueno es que Yahushua prometió enviar al Consolador. El Espíritu del mismo Yahuwah será nuestro Maestro. Vamos a leerlo en Juan 16, 7, 8 y 12, 13. Te conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ti. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo soportar. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él los guiará a todos a la verdad. Esta es una promesa. Aclame y observe cómo su estudio bíblico cobra vida. Hola a todos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy, de la palabra de Yahuwah. Una tarde lluviosa, Fabiola corrió al centro comercial local con una amiga, Tami, para comprar una tarjeta de regalo. Fabiola puso su teléfono inteligente en un bolsillo mientras entraba. Las mujeres se detuvieron en un kiosco de información para encontrar la ubicación de la tienda que necesitaban. Mientras hablaba con el empleado del kiosco, un joven se acercó y se puso incómodamente cerca de Fabiola. Ella pensó que era extraño. Fue solo más tarde, cuando Fabiola y Tami salían de la tienda, que Fabiola se dio cuenta que su teléfono no estaba y comenzó a entrar en pánico. Claro, se puede reemplazar un teléfono, pero las preciosas fotos de su pequeña nieta no. Tami trató de tranquilizarla, sugiriéndole que volvieran sobre sus pasos hasta el coche. Probablemente el teléfono simplemente se le cayó del bolsillo, sugirió. Sin teléfono, las mujeres volvieron sobre sus pasos hacia el centro comercial y le pidieron a un gerente que llamara a seguridad. Comenzaron a orar por si una persona honesta encontró y entregó el teléfono. También fueron a la tienda donde habían comprado la tarjeta de regalo. Aún no aparecía el teléfono. Tami empezó a llamar al teléfono. La tercera vez que llamó respondió una voz. Era un oficial de seguridad en el centro comercial. Fabiola estaba tan aliviada y tan feliz que bailó un poco, allí mismo. Ella y Tami elogiaron a Yahuwah, sin importarle quién las viera.
Luego se apresuraron a la oficina de seguridad del centro comercial para recuperar su teléfono con las preciosas fotos. Al hablar con el guardia del centro comercial, las mujeres se enteraron de que había sido el joven que había estado demasiado cerca de Fabiola en el kiosco de información, el que había robado el teléfono. Como su teléfono estaba protegido con contraseña, lo tiró en una escalera, donde lo encontró una niña y su madre. Mantén tus deseos, tus alegrías, tus penas, tus preocupaciones y tus temores ante Yahuwah. No puedes cargarle, no puedes cansarlo. Aquel que cuenta los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su corazón amoroso es tocado por nuestros sufrimientos e incluso por nuestras expresiones de estas. Llevadle todo lo que confunde la mente. Nada es demasiado grande para que Él lo soporte, porque Él sostiene los mundos. Él gobierna sobre todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera concierna nuestra paz es demasiado pequeño para Él, lo noté. No hay capítulo en nuestras experiencias demasiado oscuro para que Él lo lea. No hay perplejidad que les sea demasiado difícil de desentrañar. Ninguna calamidad puede sobrevivir al más pequeño de sus hijos, ni ansiedad que acose el alma, ninguna contenga alegría, ninguna oración sincera escapará de los labios, de la cual nuestro Padre Celestial no observa, o en la que no tiene un interés inmediato. Las relaciones entre Yahuwah y cada alma son tan distintas y completas como si no hubiera otra alma en la tierra para compartir su vigilancia. En Jeremías 33, versículo 3, Yahuwah dice: «Llámame y te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú ignoras». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Me gusta mucho la idea de que la justificación sea el regalo que sigue dando. Son realmente las riquezas de la gracia divina que se derraman sin medida para salvar el alma humana. No hay nada que podamos hacer para ganarlo o de alguna manera recomendamos a Yahuwah para merecerlo. Es un don puro y simple y uno que no merecemos. Como saben, en WLC, tanto en nuestros programas de radio de onda corta satelital como en nuestros vídeos y en el sitio web, tendemos a enfocarnos mucho en las profecías y en los eventos de los últimos tiempos. Incluso nuestro nombre, traducido al español, La última oportunidad del mundo, subraya la sensación de urgencia de que el tiempo se cerrará y Yahushua regresará pronto. Los dones de la justificación son tan preciosos porque son los que nos preparan para ver el rostro del Padre y vivir con Él por la eternidad. También nos prepara para el tiempo de la angustia. En Efesios 4, Pablo expresó su gratitud porque con el don de la gracia ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Efesios 4:14. Esta es una promesa realmente preciosa porque aquí al final sopla todo viento de doctrina. Yahuwah puede estar derramando nueva luz y restaurando viejas verdades, pero el diablo está más activo que nunca. Trabaja duro para traer errores y confusiones. Apunta a tradiciones que no tienen absolutamente ninguna base en la palabra de Yahuwah. Es interesante para mí cuántas de las mentiras del diablo tienen como objetivo destruir la verdadera justicia, la verdadera justificación por la fe. Existe la ilusión de una vez salvo, siempre salvo, la idea de que si eres realmente salvo, has perdido el hacer tu voluntad y que nunca puedas volver atrás. Yahuwah nunca nos despojará de nuestra libertad de elección. El derecho al libre albedrío es un derecho otorgado por Yahuwah y Él no lo quitará cuando decidamos aceptar la salvación. La otra cara de esa moneda es el error de la salvación por obras. Y esto no es una condenación de mis hermanos y hermanas en Cristo que caen en este error. Siendo totalmente honesto aquí, yo también he caído en esa ilusión antes. Puede ser difícil darse cuenta de que estás tratando de abrirte el camino hacia el reino de Yahuwah. Pierden el tiempo. Él es quien tiene las llaves y es un don. Puede ser una de las formas más sutiles en que Satanás aparta nuestros ojos de Yahuwah. Y sí, yo también he caído en eso. Tenemos que enfocarnos. Los liberales tienden a pegarse y abrazar el engaño de una vez salvados, siempre salvo, mientras que los conservadores terminan tratando de abrirse camino hacia la salvación sin siquiera darse cuenta. Y se cuela sin que nos demos cuenta. ¿Sabes? Esta idea de que solo hay una manera segura de observar el Sabbat y que cualquiera que lo observe de manera diferente está cerrado. O si ves a alguien que se viste un poco más mundano o usa joyas o... ¿Que coman carne?
o si hace algo que usted no hace, y que de alguna manera eso lo convierte en el cristiano superior. Todas estas son formas en que surge una actitud orgullosa y idólatra, y el orgullo espiritual es siempre el fruto de la salvación por obras. Nosotros todos, hablando a mí también, necesitamos escudriñar en nuestros corazones y pedirle a Yahuwá que nos limpie. En el Salmo 139, 23, 24 hay una hermosa oración de David y es una que todos deberíamos orar. Dice: examíname, oh Yahuwá, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Cuando miras al cielo por fe y dices: Padre, soy un pecador y totalmente indigno de tu misericordia, pero has prometido aceptarme incluso a mí, así que por fe voy a clamar la promesa de tu salvación, se abrirán las compuertas de la misericordia divina. La represa se quebró. Ajá, la represa se rompe. Él ha hecho todo el trabajo, todo lo que tienes que hacer es pedir, creer y recibir. Entonces cualquier obra de santidad es el fruto de su obra en la vida. Sabes, hace un momento estabas hablando de los engaños que Satanás está usando para tratar de engañar a la gente durante estos últimos días. No tienes que tenerle miedo al diablo. Él perdió. Es un enemigo derrotado. Y con los dones de Yahuwá estamos perfectamente seguros, descansando en él. Quiero leerte una promesa realmente preciosa. Se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 3. Dice: fiel es Yahuwá, quien te establecerá y te guardará del maligno. Este es uno de los dones de la justificación, no tienes que protegerte. Es algo bueno, porque no estamos a la par con el poder del diablo. Y Yahuwá lo sabe. Entonces, incluso cuando se trata de la protección de los engaños espirituales y doctrinas de demonios, Yahuwá nos protegerá. Hay tantos dones que vienen con el don de la justificación y cada uno nos prepara o nos protege y nos ayuda de alguna manera. En 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido del Yahuwá no peca, sino que aquel que ha nacido de Yahuwá se guarda, y el maligno no lo toca. Cuando aceptamos el don de justificación de Yahuwá, somos justificados y el maligno no nos toca. Amén. Me gustaría cerrar con un pasaje que contiene una promesa muy poderosa. Por lo general no incluimos estos versículos en nuestras listas de promesas bíblicas, pero realmente deberían estar allí. Está en Daniel 12, versículos 1 al 3. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo una nación hasta que en ese mismo tiempo, y en ese tiempo, tú se librará gente, cada uno que se haya escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Sí, entre ahora y el fin habrá una época de problemas como nunca antes. Pero Miguel y todas las huestes celestiales no tomarán esto sentado y con calma. Ellos respaldan a los hijos de Yahuwá, y la promesa es que el pueblo no creyente de Yahuwá será entregado. Amén. Confíen en el Padre, amigos. Él proporcionó a Yahushua para cubrirnos por nuestros pecados pasados y por nuestra transformación presente. Todo lo que necesites para prepararte para la vida eterna, Él te lo proporcionará. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama y en Él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.